En los albores de la nación de Israel, en un tiempo de profunda revelación y establecimiento de pactos, el Señor, en su infinita sabiduría, impartió a su pueblo leyes y estatutos que no solo gobernarían su conducta moral, sino también su vida ritual y comunitaria. Estas directrices, entregadas a través de Moisés y Aarón, no eran meras reglas arbitrarias, sino fundamentos esenciales para una vida de santidad, pureza y separación, reflejando la naturaleza misma de Dios. El objetivo era claro: mantener la santidad de la comunidad y, crucialmente, la pureza del tabernáculo, la morada de Dios en medio de ellos. La voz divina resonó, y el Señor instruyó a Moisés y a Aarón con palabras precisas, destinadas a ser comunicadas a cada israelita. El tema central: las impurezas sexuales en el hombre, condiciones que, aunque naturales o involuntarias, requerían una atención especial para preservar la pureza ritual. Estas leyes no buscaban condenar, sino establecer un orden y una conciencia de la santidad que debía permear cada aspecto de la existencia del pueblo elegido. La primera condición abordada era la de un hombre que sufriera de un flujo corporal, específicamente lo que se conocía como blenorrea. Este flujo, una secreción anormal del cuerpo, era declarado impuro. La ley especificaba que, ya sea que este flujo saliera libremente del miembro del hombre o que se obstruyera, la condición de impureza se mantenía. No era una cuestión de voluntad, sino de estado físico, que afectaba su relación con lo sagrado y con la comunidad. La impureza de este flujo tenía implicaciones directas y extensas. Cualquier lecho donde el hombre afectado se acostara y cualquier mueble donde se sentara se consideraban inmediatamente impuros. Esto significaba que la impureza no se limitaba al individuo, sino que se extendía a su entorno más íntimo. La santidad de la morada de Dios exigía que incluso los objetos cotidianos que entraban en contacto con la impureza fueran tratados con la seriedad que merecía la presencia divina. La ley continuaba detallando las consecuencias del contacto con estos objetos impuros. Si alguien tocaba el lecho del hombre con blenorrea, esa persona debía lavar su ropa, bañarse con agua y permanecer impura hasta la tarde. De manera similar, si alguien se sentaba en un mueble donde el hombre impuro se había sentado, la misma purificación era requerida: lavar la ropa, bañarse y esperar hasta la tarde para ser considerado puro nuevamente. Cada acción, por simple que pareciera, tenía un peso ritual. El contacto directo con el hombre impuro también conllevaba la misma consecuencia. Quien tocara el cuerpo del hombre con el flujo debía lavar su ropa, bañarse con agua y sería impuro hasta la tarde. Pero la ley iba más allá, considerando incluso la saliva. Si el enfermo escupía a una persona pura, esta última también debía lavar su ropa, bañarse y ser impura hasta la tarde. Esto nos muestra la meticulosidad de las leyes de pureza, que abarcaban cada posible vía de transmisión de la impureza ritual. La impureza se extendía a los objetos de uso y transporte. Toda montura sobre la que el enfermo hubiera cabalgado se consideraba impura, y si alguien tocaba cualquier objeto que hubiera estado debajo del hombre impuro, esa persona sería impura hasta la tarde. Además, si alguien transportaba ese objeto, no solo sería impuro hasta la tarde, sino que también debía lavar su ropa y bañarse con agua. La ley buscaba crear una conciencia constante de la pureza en todas las interacciones. Incluso la higiene personal era crucial. Si alguien era tocado por el hombre con flujo y no se había lavado cuidadosamente las manos, también debía lavar su ropa, bañarse con agua
y ser impuro hasta la tarde. En cuanto a los utensilios, la ley era estricta. Una vasija de barro que tocara el enfermo debía ser rota, pues el barro poroso no podía ser purificado adecuadamente. Sin embargo, cualquier otro utensilio de madera podía ser lavado con agua y así recuperar su pureza. Esta distinción resalta la comprensión de los materiales y su capacidad de retener la impureza. La buena noticia era que la impureza no era permanente. Si el hombre que tenía el flujo se curaba, se iniciaba un proceso de purificación. Primero, debía contar 7 días completos desde el cese del flujo. Al final de este periodo, lavaría su ropa y, crucialmente, se bañaría en el agua de un manantial, un agua viva y corriente, símbolo de renovación y limpieza profunda. Solo después de estos pasos sería considerado puro. Este proceso enfatizaba la paciencia y la obediencia a los mandatos divinos. Pero la purificación no terminaba con el baño. Al 8º día, el hombre debía procurarse 2 torcazas o 2 pichones de paloma. Con estas aves se presentaría ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro y las entregaría al sacerdote. El sacerdote, actuando como mediador, ofrecería una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. De esta manera, el sacerdote practicaría el rito de expiación delante del Señor, en favor de ese hombre, a causa de su flujo. Era un acto de reconciliación y restauración completa ante Dios. La ley también abordaba otras formas de impureza masculina. Si un hombre tenía una eyaculación, ya fuera nocturna o por otras causas, debía lavar con agua todo su cuerpo. Esta impureza era temporal, durando solo hasta la tarde. De igual manera, cualquier ropa o cuero sobre los que se hubiera derramado semen debían ser lavados con agua y serían impuros hasta la tarde. Estas regulaciones subrayaban la necesidad de una limpieza ritual incluso para funciones corporales naturales. Incluso dentro del matrimonio, las relaciones sexuales conllevaban una impureza ritual temporal. Si un hombre tenía relaciones sexuales con su mujer, ambos debían bañarse con agua y serían impuros hasta la tarde. Esta ley no implicaba que el acto conyugal fuera pecaminoso, sino que, al igual que otras funciones corporales, requería un proceso de purificación antes de poder acercarse a lo sagrado o participar plenamente en la vida ritual de la comunidad. La voz divina continuó, extendiendo las leyes de pureza a las mujeres. Cuando una mujer tenía su menstruación, era declarada impura durante 7 días. Durante este período, cualquier persona que la tocara sería impura hasta la tarde. Esta ley, al igual que las anteriores, no era un juicio moral, sino una designación ritual que reconocía la naturaleza cíclica del cuerpo femenino y su impacto en la pureza comunitaria. Al igual que con el hombre con flujo, la impureza de la mujer menstruante se extendía a su entorno. Cualquier objeto sobre el que ella se recostara o se sentara mientras durara su estado de impureza se consideraba impuro. Si alguien tocaba su lecho, debía lavar su ropa, bañarse con agua y ser impuro hasta la tarde. Lo mismo aplicaba si alguien tocaba un mueble donde ella se había sentado. Incluso si alguien tocaba un objeto que estaba sobre el lecho o el mueble donde ella se sentaba, sería impuro hasta la tarde. La meticulosidad de estas leyes buscaba inculcar una profunda conciencia de la santidad. La ley también especificaba que si un hombre se acostaba con una mujer durante su menstruación, la impureza de la mujer se transmitía a él. Él sería impuro durante 7 días, y cualquier lecho sobre el que se acostara también sería impuro. Esta prohibición no solo protegía la pureza ritual, sino que también tenía implicaciones para la salud.
y el respeto mutuo dentro del matrimonio, fomentando un período de abstinencia y reflexión. Además de la menstruación regular, la ley abordaba el caso de una mujer que tuviera un flujo de sangre durante varios días fuera de su período menstrual, o cuando la menstruación se prolongara más de lo debido. En tales casos, la mujer sería impura mientras durara el flujo, de la misma manera que lo era durante la menstruación. Todo lecho en el que se acostara y todo mueble sobre el que se sentara sería impuro, y quien los tocara también sería impuro, requiriendo lavar su ropa y bañarse con agua hasta la tarde. Una vez que cesaba el flujo anormal, la mujer debía contar 7 días. Después de este período, sería considerada pura. Al 8º día, al igual que el hombre con blenorrea, debía conseguir 2 torcazas o 2 pichones de paloma y presentarlos al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote ofrecería uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, practicando así el rito de expiación delante del Señor en favor de esa mujer, a causa de la impureza de su flujo. Finalmente, el Señor concluyó estas instrucciones con una advertencia solemne. Ustedes deberán prevenir a los israelitas sobre sus impurezas, dijo, a fin de que no mueran a causa de ellas, por haber manchado mi morada, que está en medio de ellos. Este es el ritual concerniente a la persona que padece de flujo, al que tiene una eyaculación y por eso incurre en impureza, a la mujer indispuesta debido a su menstruación, al hombre o a la mujer que padecen de flujo, y al hombre que se acuesta con una mujer impura.